En la ciudad las personas nos dignificamos, nos hacemos sociedad. La ciudad es donde las personas conectamos unas con otras, nos hacemos seres sociales y por lo tanto crecemos y generamos cultura y generamos avance. Pero también podemos decir que las ciudades tienen estados de ánimo y hay ciudades que pasan por momentos de depresión, momentos de euforia, momentos de ilusión y hemos visto ciudades que se han reinventado. El Medellín de los 90 pues era una ciudad en un momento difícil. Hoy es una ciudad que es un ejemplo reconocido internacionalmente. Eso es una demostración de que la ciudad tiene momentos vitales, estados de ánimo que reflejan a la sociedad que hay detrás, y eso es maravilloso. Bueno, Ignacio, bienvenido a este espacio de conversación. Estamos muy felices de tenerte acá en la 10ª versión del Innovation Land Summit. Encantado, Natalia. Muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con vosotros. Como siempre, es un placer volver a Medellín. Claro, es una ciudad fantástica. Bueno, para quienes no saben, Ignacio Alcalde es urbanista, especialista en ciudades y territorios inteligentes. Entonces, creo que la pregunta para iniciar esta conversación es, efectivamente, ¿qué haces y por qué esto es importante? Bueno, yo me dedico a conceptualizar y construir soluciones de inteligencia urbana. ¿Para qué? Para contribuir a la transformación y mejora de las ciudades y al desarrollo de los territorios. En definitiva, para intentar poner un granito de arena en la mejora del hábitat de las próximas generaciones. Ese es mi foco. Buenísimo. Ignacio, ¿pero qué es una ciudad o un territorio inteligente? ¿Cómo podemos diferenciar eso entre una inteligente y una normal? Sí, quizá antes de decir lo que es una ciudad inteligente, tenemos que desaprender un término que se ha extendido mucho y que para mí no es una ciudad inteligente. Y después veremos lo que es, en mi opinión. El concepto que creo que hay que desaprender es el de Smart City. Durante los últimos 20 años, las compañías tecnológicas nos han invadido con este concepto, Smart City, y nos han hecho creer que la inteligencia de las ciudades estaba en disponer de sensores, software, plataformas digitales, etc. Eso está muy bien, que conste, pero eso no es la inteligencia urbana. La inteligencia urbana es otra cosa, es más potente, es más profunda. ¿Por qué es importante desaprender? Porque si nos dejamos intoxicar por un concepto desenfocado, entonces eso orientará nuestro trabajo, orientará los planes, los proyectos, las estrategias, las inversiones y por lo tanto estaremos desviando el tiro, estaremos definiendo un sesgo en el planteamiento de ciudad inteligente. Así que, en mi opinión, mi propuesta es desaprender este tema y empezar a pensar de otra manera. Bueno, esto no es que lo diga yo lo vengo diciendo hace mucho, pero hace un año el MIT, nada menos, publicó en su revista mensual uno de los números, uno de los meses, el título de la revista era La muerte de la Smart City. Claro, si esto dice el MIT, hay que mirarlo con detalle. Entonces, bueno, yo no creo que muera el concepto, pero sí que hay que revisarlo. Claro, y cuando nosotros pensamos en esa ciudad o territorio inteligente, justo con lo que estabas mencionando, ¿cuáles serían los elementos que para ti constituirían esa ciudad o territorio inteligente? Mira, nuestra aproximación de inteligencia urbana va un poco más allá de este caso, de este concepto, y lo que plantea es una mirada distinta, una mirada que intenta aprender de la neurociencia, porque la neurociencia ha avanzado mucho en los últimos 20 años en respecto al análisis, por ejemplo, de la inteligencia de las personas. Y ahí hay aprendizajes que se pueden llevar a las ciudades. Por ejemplo, en el siglo XX nos medían el coeficiente intelectual. Lo único que estaban midiendo era una parte de la inteligencia racional. Sin embargo, en los 20 últimos años, en el siglo XXI, la neurociencia ha evolucionado y nos ha explicado que el ser humano en el cerebro tiene los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es efectivamente la inteligencia racional, pero ojo, el hemisferio derecho alberga la inteligencia emocional, creativa, social. ¿Y qué buscamos en una persona? La convergencia de inteligencias múltiples. Esta es la mirada del siglo XXI, es, entre comillas, nueva de estos últimos años. Pues bien, esto lo estamos llevando a las ciudades y es impresionante el resultado que puede generar. Entender la inteligencia urbana como
convergencia de inteligencias múltiples. Más allá de lo racional, hemisferio izquierdo, incorporar el hemisferio derecho, lo emocional, lo social, lo creativo, lo cualitativo. Y esto nos genera un enfoque diferencial para la ciudad. ¿Cómo se hace esa gestión precisamente en ese enfoque holístico? Sí. ¿Cómo considerarías, o bueno, qué elementos nos podrías traer acá a la mesa como de, bueno, nosotros queremos empezar a entender una ciudad, que de hecho así se debería haber hecho siempre, pero no es la realidad? ¿Cómo entendemos una ciudad con ese enfoque holístico y cómo empezamos a trabajar para que la ciudad realmente esté enfocada al servicio de las personas que están ahí? Por ejemplo, hay algunas ciudades que están apostando en su estrategia urbana, pues por ejemplo, por un sector económico. Y me viene a la mente ciudades españolas como Alicante, en la que estamos trabajando, que es una ciudad que tiene mucho turismo. Y bueno, pues el turismo está bien, pero la apuesta de ciudad a futuro ya quiere seguir con el turismo, pero quiere incorporar otra mirada. Quiere aprovechar el magnetismo urbano de la ciudad para, a la vez que atrae turismo, atraer innovación, atraer talento, atraer emprendedores. Y por lo tanto, eso de alguna manera es esta lectura. Estamos buscando lo creativo, emocional, cualitativo y estamos buscando el desarrollo económico. Por lo tanto, esa mirada dual está detrás de esta estrategia urbana. Bueno, es una forma, es un ejemplo muy puntual, pero de alguna manera poner en valor todos los activos que la ciudad tiene para generar nuevas oportunidades, en este caso con un enfoque dual. Ya no solo el turismo, sino atraer estas otras actividades. Como este ejemplo hay muchos más que nos llevan a este tipo de miradas, ¿no? Inteligencia urbana como convergencia de inteligencias múltiples. Claro. ¿Y ahí qué rol juega la ciudadanía? ¿Cómo sientes que uno puede engancharla ahí en esa estrategia? El papel de la ciudadanía es clave. Decimos siempre que la ciudad del siglo XX fue la ciudad en torno al automóvil y que uno de los urbanistas que no están en los libros, pero que ha incidido en el diseño de nuestras ciudades fue Henry Ford. En el momento que popularizó el automóvil, condicionó cómo son las ciudades. Por lo tanto, la ciudad del siglo XX en torno al automóvil. La ciudad del siglo XXI tiene que ser una ciudad en torno a las personas. Por eso, en nuestra definición de inteligencia urbana, nos basamos en 3 pilares, que van en orden, además, no se puede cambiar el orden. El primero de los 3 pilares es los valores. Es muy importante que una ciudad tenga claro cuáles son sus valores. Y a la hora de explicitar los valores de una ciudad, hay que hacerlo poniendo a las personas en el centro. Esto es clave. Esto, que puede parecer muy teórico, resulta que tiene unas implicaciones prácticas brutales, ¿no? Entonces, la ciudad define que entre sus valores está pues, perseguir los objetivos de desarrollo sostenible o adecuarse a los modelos de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, etcétera. Poner a las personas en el centro y eso lo socializa. Punto 1, valores. El segundo punto en esta nueva definición de inteligencia urbana es la visión. Una ciudad no puede ser inteligente si no define una visión, si no sabe hacia dónde va a futuro. Por lo tanto, esa ciudad pone la mirada, por ejemplo, en 2050, 25 años, la generación de nuestros hijos, y dice, ¿dónde me gustaría estar? Y lo siguiente es, ¿qué modelo tengo que definir para llegar a ese punto? Y eso es muy importante también, definir bien el modelo urbano. Tenemos claro, por lo tanto, punto 1, valores, punto 2, visión. Y ahora sí, es el momento, en el elemento 3, de incorporar las tecnologías. Porque las tecnologías son bienvenidas, son necesarias. Pero no solo la tecnología digital. Yo digo que es tecnologías en plural, porque estamos hablando de tecnologías para la transición energética, para la descarbonización, para la nueva movilidad urbana sostenible, para todo lo que se nos ocurra. Cualquier aspecto de la vida tiene soluciones tecnológicas que hoy disponemos, que son innovadoras y que nos ayudan. Por lo tanto, bienvenidas sean las tecnologías, a pesar de lo que pueda parecer mi opinión crítica que manifesté al principio. Pero siempre que sean el tercer punto de esta tríada. Primero los valores, luego la visión y por último las tecnologías al servicio del modelo urbano. Cuando uno tiene tiene su visión, tiene claro su objetivo y va a empezar pues digamos que poniendo esa estructura de implementación, ¿cuáles son los elementos que tú consideras que no deben faltar? En el desarrollo de una ciudad hay muchos elementos que no deben faltar, pero yo creo que hay uno que hoy en día tenemos que tenerlo claro y es la renaturalización urbana.
es decir, definir nuevos diálogos de la sociedad y de la ciudad con el planeta. Hemos asumido de manera acrítica que las ciudades son de asfalto, que por ellas cuando salgo de mi casa pues pasan coches. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que pasar coches? ¿Porque siempre ha sido así? No, ha sido así durante el último siglo. ¿Y el automóvil es importante? Claro, pero eso no quiere decir que yo lo meta en el salón de mi casa. Lo tengo abajo, escondido en el garaje y lo saco cuando lo necesito. En la ciudad debería ser igual. Pensar la escena urbana, el espacio público como protagonista y hacerlo con la doble perspectiva de las personas y la naturaleza. Menos impermeabilización de suelos, soluciones basadas en la naturaleza, ciudades más humanas en ese sentido y por lo tanto más saludables. Todo va en la misma línea. Yo creo que ese vector verde hay que incorporarlo de manera radical en las ciudades. Y quizá otro factor igual o tan importante como este es concebir la ciudad como el espacio de encuentro. En la ciudad las personas nos dignificamos, nos hacemos sociedad. Cuando yo busco la definición de ciudad en el diccionario de la Real Academia, me frustra un poco porque dice conjunto de casas y calles y tal. No, una ciudad no es eso. Para mí una ciudad es algo más profundo. Y en esa profundidad me gusta sintetizar el concepto y yo, medio en broma, presumo de que he logrado la definición más corta de ciudad que existe. Una definición en solo 2 palabras. Y si quieres te la comparto a ver qué te parece. Bueno, está en inglés, pero se traduce fácil. Para mí una ciudad es, básicamente, connecting people. Ya está. Con eso está dicho todo. Connecting people era un eslogan de Nokia en los años 90 que nos hablaba de conectar personas a través de la telefonía. ¿No? Porque yo no me acuerdo. Claro, tú no te acuerdas, pero algunos lo recordamos y era un buen eslogan. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que esas 2 palabras definen en su raíz lo que es la ciudad. La ciudad es donde las personas conectamos unas con otras, nos hacemos seres sociales y por lo tanto crecemos y generamos cultura y generamos avance. Yo diría que todo pasa en las ciudades. Por lo tanto, si es tan importante y tan esencial ese connecting people, lo que tenemos que hacer es cuidar los espacios para esa conectividad, el espacio público como lugar de encuentro, el diseño de la red de espacios comunes, los lugares pensados de manera inclusiva, evitar los entornos urbanos privados, digamos, según modelos segregacionistas, buscar modelos de mezcla. Bueno, todo lo que se haga en esa línea es esencial en el ADN de una ciudad. Totalmente. Ignacio, nosotros cuando hablamos de transformación digital, siempre hemos hablado que no son solamente las herramientas, justo lo que mencionabas ahorita, sino que hay otra cantidad de elementos, especialmente todo el tema cultural. Ese cambio cultural me parece súper importante y yo, desde mi percepción en el tema de este desarrollo de territorios, que me gusta además mucho el concepto de inteligencia urbana, mucho más que de territorios inteligentes, me preocupa mucho que siento que se hacen unos grandes análisis de prospectiva y se construyen muy desde la consultoría, pero cómo involucramos esas personas dentro de ese proceso para que realmente se haga ese cambio cultural. Sí, eso que dices, Natalia, es importante. A veces los planteamientos se hacen desde la consultoría y yo les llamo urbanistas de salón. Es importante hacerlo desde la calle. Es decir, a mí me gusta decir que yo no soy un teórico, trabajo los conceptos, pero los trabajo para llevarlos al barro, para aterrizarlos en la ciudad. Y mi experiencia profesional siempre ha sido llevar esos conceptos a procesos reales de transformación urbana. Entonces, cuando llevas los conceptos urbanos, los diseños, los planes a la realidad, te encuentras con la sociedad y muchas veces la sociedad te da lecciones, te cuenta cosas que a lo mejor no habías observado y por lo tanto es importante buscar esos mecanismos para la interacción, para escuchar a la sociedad y para que de alguna forma participen en la definición del modelo. Hay muchas técnicas para ello, pero lo importante es el talante y saber que escuchar a los distintos actores sociales es clave para definir una ciudad, porque la ciudad es de todos. Buenísimo, Ignacio. Justo en esta versión del Innovation Land y la versión anterior, la versión del año pasado, hemos hablado mucho de los fracasos, de el así la cagué, el fuck up night,
Cuéntanos de tu experiencia, de tu gran recorrido, qué ciudad has visto o qué territorio has visto que hayan tenido una estrategia que, bueno, puede haber sido que desde la planeación estuvo mal o que en la ejecución estuvo mal y que tú digas, mira, esto tienen que aprenderlo para no repetirlo claramente. Sí, bueno, yo creo que hay un fracaso colectivo, no voy a señalar a una ciudad, sino un análisis un poquito más amplio. Hay un fracaso del urbanismo del siglo XX. El siglo XX nos trajo un concepto moderno, innovador, maravilloso, que luego resultó que no funcionaba, fracasó. Y ese modelo, que era el modelo racionalista, el modelo de ciudad segregada, era una ciudad que se planteaba separada en zonas y se incorporó un concepto nefasto, el zoning, la zonificación. ¿Qué es el zoning? Una zona empresarial, una zona comercial, una zona residencial dentro de la ciudad, una zona académica. Eso significa un cambio de paradigma respecto a miles de años de historia urbana, que se caracterizaban siempre por la mezcla de usos. La mezcla es sanísima. En el momento que en el siglo XX se incorpora la zonificación, se genera una ciudad en la que hay espacios que tienen vida por la mañana, otros por la tarde. En muchos de ellos las personas están cortadas todas por el mismo patrón, una zona llena de ejecutivos, otra de ancianos, otra de niños. No, la ciudad tiene que ser mezcla, complejidad. Y hoy sabemos que el zoning no es bueno y hemos vuelto a un concepto que en el fondo está en la raíz de la ciudad, que es la fusión de usos, la mezcla, la diversidad, poner en valor lo diferente y mezclarlo en la ciudad. Por eso creo que ahí hay un aprendizaje clarísimo. Hoy estamos ya en esa línea. Me gusta decir también que las ciudades son entes vivos. Antes hacíamos una analogía con la inteligencia, pero también podemos decir que las ciudades tienen estados de ánimo. Y hay ciudades que pasan por momentos de depresión, momentos de euforia, momentos de ilusión o momentos de serenidad, igual que las personas. Por lo tanto, otra referencia a la inteligencia humana y la inteligencia social en relación con las ciudades. Ahí hay un campo muy interesante para trabajar y hemos visto ciudades que se han reinventado. Estamos en una de ellas. El Medellín de los 90 pues era una ciudad en un momento difícil. Hoy es una ciudad que es un ejemplo reconocido internacionalmente. Entonces, eso es una demostración de que la ciudad tiene momentos vitales, estados de ánimo que reflejan a la sociedad que hay detrás. Y eso es maravilloso. Ignacio, yo sé que a ti te encanta el trabajo con datos y todo el procesamiento de información para el desarrollo territorial. Cuéntanos cómo debería empezar una ciudad a organizarse para hacer ese uso de datos y cuáles serían, qué casos de uso has identificado que puedan ser muy potentes también para apoyar el desarrollo de la sociedad y sobre todo eliminar brechas y barreras sociales. Sí, bueno, estamos en un momento en el que la cultura del dato ya lo impregna todo el mundo es consciente de que un uso adecuado de los datos nos puede empoderar, nos puede permitir generar desarrollos importantes y por lo tanto, bueno, pues es claro que esta es una materia prima con la que hay que trabajar y que va a contribuir a modelar nuestras ciudades. Esto no es contradictorio con la visión crítica que antes he dicho. Simplemente, si ese uso de los datos lo hacemos a partir de conceptos en los que hayamos definido muy bien los valores de la ciudad y cuál es la visión, el modelo al que queremos atender, luego el dato es la herramienta que nos va a ayudar a conseguir ese objetivo. Y en este sentido, bueno, pues hay ahora mismo ciertos instrumentos que creo que son interesantes, como por ejemplo los gemelos digitales de ciudad. Gemelos digitales es un concepto que se está extendiendo, viene de la industria y en definitiva no es otra cosa que hacer una réplica digital de una realidad física, pero con una característica. Ambas están conectadas y además son interoperables, porque si no sería una imagen 3D. No es una imagen 3D. El gemelo digital es una réplica que tiene sensores, actuadores, capacidad de generar perspectiva, analizar situaciones, modelizar y sacar conclusiones. Bueno, para mí el gemelo digital es una línea de pensamiento y de trabajo muy interesante que nos permite utilizar los datos de manera adecuada combinándolos. Porque lo interesante en los datos que tienen que ver con la ciudad es la combinación. Si tenemos datos del tráfico, tenemos datos de la contaminación, tenemos datos de la seguridad ciudadana, etcétera,
del movimiento de las personas, de las transacciones económicas, por supuesto anonimizados y cumpliendo con todos los protocolos de privacidad, etcétera. Si tenemos esos datos, lo interesante es la mezcla. En esa mezcla surgen pautas de comportamiento, surgen pistas de temas que se pueden mejorar, protocolos que se pueden repensar, etcétera. Y ese es un campo que está empezando, porque se habla mucho de gemelo digital de ciudad, pero ¿quién conoce un gemelo digital de una ciudad entera? Todavía los casos que conocemos son incompletos, son parciales, y esto es algo que irá evolucionando porque la ciudad es hipercompleja. Pero por eso digo que es algo que está todavía en fases iniciales, hay que prestarle atención y creo que tiene un recorrido enorme y bienvenido sea, pero siempre que no caigamos en el error anterior de la Smart City, sino que se utilice ese gemelo al servicio de un modelo urbano que intencionadamente nos defina el camino al que queremos seguir, el camino que queremos seguir. Quería, para cerrar, preguntarte, Colombia pues es una ciudad de región, es un país de regiones, perdón, donde claramente cada región tiene una capacidad diferente, tanto en recursos como en desarrollo. ¿Qué nos podrías recomendar para empezar a difundir, digamos, este mensaje que no es necesariamente un montón de inversión en tecnología y demás, sino que es el pensarse el territorio? ¿Cómo podríamos empezar a hacer ese proceso de concientización, se podría decir? Efectivamente, Colombia es un país de ciudades y regiones diversas y yo creo que esa es una de sus grandes riquezas. Es un país con una variedad enorme, una diversidad enorme de situaciones en el territorio y en las ciudades, y muchas de ellas con un atractivo espectacular, con unos valores históricos, patrimoniales, culturales, ambientales, etcétera. Por lo tanto, ese punto de partida es increíble, es un patrimonio valiosísimo. A partir de ahí, ¿cómo proceder? Bueno, sobre el territorio de Colombia se han hecho estudios muy interesantes, como aquella misión del sistema de ciudades hace una década, que definió muy bien cuáles eran las ciudades principales, pero yo creo que ahora lo interesante sería definir una estrategia de inteligencia urbana y territorial que se basara, en mi opinión, en dos puntos. Primero, en entender la diversidad y, por lo tanto, que cada ciudad, cada territorio eligiera sus elementos de especialización inteligente, sus claves, sus elementos diferenciales, definiera su ADN a partir de este concepto de inteligencia urbana que hemos comentado. Para mí ese sería un primer punto, y eso trabajarlo en las distintas escalas: ciudad, área metropolitana, territorio rural, región, etcétera. Y el segundo punto, en mi opinión, sería tratar de ensayar una mirada integrada entre la planificación física, ambiental, urbana, territorial, por una parte, y por otro lado, la mirada digital. Entonces, hibridar. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy es un mundo híbrido. Es un mundo... Hay una palabra que no está en el diccionario, pero que yo uso bastante, que es un mundo figital. Figital es la intersección entre lo físico y lo digital. Entonces, intentar planificar conjuntamente, que los planificadores urbanos y los visionarios de lo digital colaboren y traten de pensar el territorio de manera coordinada. Creo que esa sería una segunda clave. Perfecto. Buenísimo, Ignacio. Bueno, pues ha sido un placer conversar contigo este rato. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a vosotros, y un placer por mi parte también. Gracias.